Parecía que el verano iba a ser todo color de rosas, pero de buenas a primeras se complica porque Nelson Monte pone rumbo a la Almería y hoy lo hablamos aquí, en Proyecto Malaguista. Cuando estamos grabando esto todavía no es oficial, cuando ustedes lo estéis viendo no lo sabemos, pero en base a las informaciones que han ido publicando diferentes compañeros de prensa, todo invita a pensar que el futbolista portugués pondrá rumbo a la Unión Deportiva Almería y dejará el Málaga Club de Fútbol, según informa Radio Marca, por una cifra de alrededor de 400.000 euros. Hoy tenemos por aquí a nuestro compañero de 101, Ignacio Pérez, y empiezo saludándote a ti con esta pregunta cortita y al pie. ¿Hasta qué punto te pilló por sorpresa el hecho de que Nelson Monte pues quisiese salir del Málaga Club de Fútbol o quisiese escuchar esa oferta de la Unión Deportiva Almería? Bueno, lo primero de todo, Salva, agradeceros que me llaméis siempre, para mí es un placer. A mí, sinceramente, me pilló de sorpresa porque podía y sigo pensando que en un mercado de fichajes, hasta que no se cierra, y aquí más en Málaga, un equipo vendedor, pues no podemos estar tranquilos. Pero uno de los jugadores que yo hubiese puesto la mano en el fuego por la que hubiese seguido era Nelson Monte. Al fin y al cabo viene el Almería, pone dinero y la sensación que a mí me da es que no es del todo lo que se nos ha contado. Creo que es más decisión de club que decisión de jugador, que evidentemente va a cobrar mucho más, va a ser un futbolista que va a ver cómo crece en su buen momento, pero por lo que yo más o menos empiezo a notar, es que es más decisión de club que otra cosa. Hombre, principalmente yo creo que van por ahí las cosas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es un traspaso, al menos el Málaga va a ganar dinero. Ahí ahora vamos a hablar, ¿no? Por supuesto, de lo que puede repercutir, ¿no? A lo que es el club esta salida. Pero es cierto que yo creo que la pillado a todo el mundo por sorpresa, porque era uno de esos jugadores que pensábamos que iban a continuar, que no iba a haber problemas ninguno. Además, Nelson Monte siempre se ha mostrado muy contento aquí en Málaga, siempre ha estado disfrutando, ha sido uno de los pilares en esa defensa. Entonces, claro, era uno de esos jugadores que te extrañaba que saliese estas noticias. Una vez se ha dado, pues evidentemente un poquito de sorpresa, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el mercado es así, lo ha comentado también Ignacio, el Málaga es un club vendedor, estas cosas no es la primera vez que pasan, no es la primera vez que ahora el Málaga vaya a tener que salir al mercado a reforzar otra posición que en principio no tenía que reforzar, y nada, ahora toca confiar en ese trabajo de Loren Juarro, en que pueda traer otro central de garantías y que bueno, que de aquí a un mes cuando comience la competición, pues esa baja de Nelson, que creo que es dura, aunque tampoco pongo, ¿no? Digamos, toda esa importancia que quizá otras personas sí que le ha dado, pero bueno, es cierto que sigue siendo una baja importante porque era un pilar en la defensa esta última temporada con el Málaga, con esta última etapa. A ver, a fin de cuentas, Nelson Monte es un futbolista que, a pesar de que los centrales del Málaga creo que durante toda la temporada siempre hubo debate en base a gustos, porque hay gente que te decía que le gustaba más Alex Pastor, Einar, otros te decían que Nelson Monte, a mí me dio siempre la sensación de que el que mostró más regularidad, y ahí están los números de que fue el futbolista que más veces jugó y que Sergio Pellicer más continuidad le dio, fue el propio Nelson Monte, un jugador que no podemos olvidar que esta temporada también ha influido en base a resultados, marcando goles. Recuerdo, por ejemplo, que tiene un gol en la Rosaleda que sirve para dar 3 puntos en el partido, si no me equivoco, contra el Cartagena. Destaco también ese gol que marca contra el Granada, que te sirve para aquel día también rascar un punto, gracias a que luego falló el penalti Sean Weisman. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, para mí es un jugador que ha sido muy importante en esta última temporada. Creo que era el líder de esa defensa, tanto por edad como también por galones, tanto dentro del vestuario como en el campo. A mí me daba esa sensación que era lo que transmitía. Javi dice que a él no le parece una baja tan sensible en base a lo que a lo mejor ha leído o ha podido llegar a escuchar, o incluso a lo mejor puede que opinemos alguno de nosotros. A mí sí que me parece una baja bastante complicada. No sé tú en este aspecto, Ignacio, cómo lo ves. Evidentemente creo que es una baja de la que te puedes reponer, pero creo que es un palo duro por lo que supone Nelson dentro de ese vestuario, encima en un mismo verano en el que ya has perdido a Manu Molina, en el que ya has perdido también a Diony Villalba, que ya entendemos que evidentemente son pasado. Daba la sensación de que el que te iba a aportar esa experiencia con 30 años iba a ser Nelson Monte, iba a ser Alfonso Herrero, y estás perdiendo a un central que vale que vas a ingresar en torno al $500.000 por él, pero oye, estás perdiendo un central con ese aspecto de experiencia. A ver, a mí en el apartado deportivo,
no me inquieta demasiado esta salida. Es decir, puedo estar de acuerdo en que ha sido el jugador que más regularidad ha mostrado durante todo el año, pero creo que el Málaga más o menos en esa posición tiene jugadores muy parejos. Es decir, Nelson pues, ha tenido regularidad, pero no ha sobresalido por encima del resto. Creo que ha habido partidos muy buenos de Pastor, ha habido partidos muy buenos de Einar, también de Nelson, pero también lo ha tenido muy malos. Entonces, en el aspecto deportivo quizás no me preocupa tanto como si en lo que puede ser Nelson Montes dentro de ese vestuario. Lo primero, y a mí esto es lo que más me preocupa, la relación que tiene, no solo de amistad, sino también dentro del campo con para mí, la pieza angular de este Málaga, que es Alfonso Herrero. Creo que es el líder de la defensa del Málaga, absolutamente, y para eso no hace falta tener el brazalete. Y lo segundo, viendo un poco lo que ha pasado este verano, que se han ido Diony, Manu Molina y Kevin, que también eran pesos pesados dentro del vestuario. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se está empezando a romper esto. Y creo que otros años el Málaga lo ha pagado muy caro. Evidentemente, no lo podemos comparar con el año en el que se van Camacho, Wellington y Duda y Kameni en un mismo verano, porque evidentemente las piezas que después se quedaron, pues es que ni les hacía sombra. Y aparte, el bagaje que tenía esos futbolistas, pues no es el de Nelson, que al fin y al cabo lleva 2 temporadas aquí, parece que lleva toda la vida. Pero a mí me preocupa eso, que el Málaga pierda pesos pesados en una plantilla que si algo bueno tenía, o al menos eso nos han querido siempre contar, y yo creo que nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, era el vestuario. Y si se empieza a resquebrajar por una parte, a mí me preocupa. Ahora, también confío mucho en Loren, creo que tiene tiempo de sobra y eso es lo más positivo, que no ocurra a 20, 21 o 22 de julio, y sobre todo que en lo deportivo sí que creo que es mejorable, por lo tanto hay que esperar y valorar el 2 de septiembre. Suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Ignacio. O sea, es lo que iba a decir justamente ahora. Es cierto que un futbolista que es bueno, que es de los mejores que ha tenido también este Málaga, pero es que lo que habéis comentado, ¿no? Con Einar, con Pastor, quizás no ha desentonado tanto estos tres centrales, por lo tanto entiendo que puede ser un jugador que se puede sustituir, ¿eh? Si sale al mercado, si se peina bien, se puede conseguir un jugador, un central de garantías. Ahora bien, esa jerarquía, esa veteranía, eso que ha aportado al vestuario, evidentemente es más complicado, ¿no? de encontrar. Era, como yo le decía, ¿no? El Wellington 2.0. Es cierto que le faltaban unas cuantas temporadas más para alcanzar a Wellington, pero bueno, tenía también ese mismo aura, como se suele decir. Y bueno, quizás es lo que más pierde el Málaga, ¿no? Un jugador que es de los que hace piña, de los que en el vestuario pues da también esa experiencia que quizás en un Málaga, donde ya sabemos que es una plantilla normalmente muy joven, pues evidentemente necesita futbolistas de este tipo. Lo bueno, como también ha comentado Ignacio, queda todavía muchas semanas para que arranque la competición. El Málaga, por suerte, la plantilla la tiene ya casi al completo, ya solo falta que los otros fichajes se adapten y bueno, tiene ese margen quizás de poder encontrar otro central. No hay que olvidar tampoco que tenemos por ahí a Murillo, que ya demostró un gran nivel a final de temporada. Hay otros jugadores que también pueden aportar, aunque bueno, yo sí que estoy muy en la línea de que hay que fichar como mínimo a un central para esa rotación. Por eso digo que a nivel deportivo no creo que sea una baja trascendental, una baja que vaya a romper todos los esquemas de este Málaga, pero sí es cierto que en cuanto a jerarquía, pues pierde también ese bloque del ascenso, ya no solo por la veteranía, sino porque, bueno, al fin y al cabo es la piña, ¿no? Que nació en ese año del ascenso en primera red, y bueno, con la salida ya de Manu Molina y varias que hemos tenido también durante este verano, Genaro, etcétera, pues bueno, evidentemente es algo que se va notando, ¿no? Desde hace 2 temporadas, ¿no? Que perdemos Genaro, otra Manu Molina, ahora Nelson Montes. Por eso digo que yo creo que es el único problema que tiene el Málaga, pero bueno, a nivel deportivo no me preocupa tanto, siendo honesto. Verano atípico, podríamos etiquetar para el Málaga, porque no es normal que el Málaga se gaste dinero en un futbolista. De hecho, eran 7 temporadas desde la última vez que se pagó por un jugador. Y es cierto que sí que hemos visto cómo han venido a Málaga a pagar por jugadores, ejemplo de Roberto Fernández, ejemplo de Alex Calvo en su momento, pero no es lo normal ver cómo vienen al Málaga a pagar por un futbolista que no tiene 18, 19, 20, 21 años. Lo que era normal era esto, jugadores muy jóvenes que se iban del Málaga, pero un jugador ya
totalmente formado, que no sé si habrá dado sus mejores partidos, pero sí que tiene una edad considerable de 30 años, pues es algo poco habitual en estos últimos años en el Málaga Club de Fútbol. Y bueno, pues en este verano se han dado ambas cuestiones, tanto por un lado tú te gastas dinero, como por otro lado también, en este caso, un futbolista se marcha del Málaga dejando en torno, ya decimos, a los 400.000 euros, que es lo que va a dejar en las arcas del club. Rápidamente, y ya pasamos al otro tema que tengo por aquí encima de la mesa a tocar con ustedes, pero rápidamente, 400.000 euros, ¿os parece bien o no os parece bien? Yo, a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, dentro de que estoy de acuerdo también con lo que habéis ido apuntando, me parece que 400.000 euros por Nelson Monte o medio millón es un precio justo. Es decir, me parece que es un buen negocio en ese aspecto para el Málaga, a pesar de que pierde lo que ya hemos apuntado anteriormente con Ignacio, ese punto de jerarquía dentro del vestuario. Es que yo creo que ese es otro punto también importante a tener en cuenta, ¿no? Quizás si se hubiese ido libre porque terminaba contrato, hubiese dolido incluso más, ¿no? Esta baja, pero evidentemente te deja medio millón, y teniendo en cuenta que en segunda división no es lo normal pagar por un traspaso, pues yo creo que el Málaga sale beneficiado en ese sentido. Y esto es lo que estamos comentando durante todo este vídeo. Tienes tiempo, tienes margen de maniobra, ahora tienes un dinero que también puedes usar, ¿no? Para reforzarte. Así que yo creo que la operación es bastante buena. Medio millón, central, de 30 años, muy bueno, pero yo creo que reemplazable, me parece una buena operación para el Málaga. A ver, a mí buena, yo la entiendo. Es decir, a nivel de club la puedo entender. Es un futbolista que en una situación normal no lo sacas por ese dinero. Tampoco estamos hablando de una millonada, pero bueno, es un jugador que tampoco, como hemos dicho antes, ha llamado a la puerta de muchos equipos y te viene un club sabiendo que acaba contrato el año que viene y te pone 500.000 euros. Me preguntas a mí, evidentemente yo no tengo las arcas del club delante, pero yo por ese dinero no vendo a mi central titular. No lo vendo porque además creo que la carrera de Nelson Monte no se va a acabar el año que viene. Tiene todavía mucho recorrido. Por lo tanto, la entiendo por parte del Málaga, pero yo quizás yo a lo mejor no lo hubiese hecho, pero bueno, la entiendo, no es una decisión en la que creo que todos estuviésemos al 100% de acuerdo. Creo Ya, que pero está el Ignacio, también hay debate. que tener en cuenta que, bueno, esto es como todo. Al fin y al cabo, los mercados son de esta forma, pero quizá el año que viene te viene la Almería con un pastizal y se marcha gratis. Pues mira, aquí le han sacado ya cerca de medio millón. O sea, yo creo que también hay que verlo por ese lado, ¿no? Que se podría haber ido gratis, se podría haber ido, como se ha ido la mayoría de jugadores, desafortunadamente, ¿no? En el Málaga en las últimas temporadas, quitando unos cuantos casos contados, y oye, le has sacado cierto dinero. Evidentemente, esto es lo que estamos comentando, ¿no? Que es una baja importante en ese sentido, pero bueno, medio millón, central, 30 años, jugador que se puede sustituir por otro si peina bien el mercado, a mí no me parece nada Pero, mal. O sea, es que, pero es es que ahora que, tienes dinero también para poder ver y poder ir a por un central que quizás no tenías antes la opción de buscarlo, porque ibas quizás solo a buscar jugadores libres. O sea, yo creo que eso también es una oportunidad de mercado ahora que se le abre al Málaga. pero no estamos hablando, creo yo, de un caso, por ejemplo, que sería diferente, que si vienen con ese dinero para Víctor o Gabilondo, por poner un ejemplo, que ahí evidentemente habría unanimidad, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, te lo puedes quedar y tal, pero acaban contrato los dos el año que viene, pero no han sido una pieza angular en el Málaga. Entonces ahí sí que te interesa el apartado económico, pero con Nelson te estás quitando a tu central titular, el que más minutos ha jugado, no solo esta temporada, es que el año pasado, bueno, es verdad que tuvo la lesión esa creo que fue en el hombro, pero fue también una pieza angular en primera ref. Entonces, es que estamos hablando de un jugador que es muy, muy, muy importante en el Málaga. Entonces, quizás esa cantidad pueda parecer incluso baja. Bueno, pues ahí está el tema de lo económico. No sé ustedes qué es lo que pensáis, lo podéis dejar por la cajita de comentarios. Yo estaba por aquí mirando a mi derecha porque, claro, la gente ya empieza a plantearse, oye, sale Nelson Monte bien, pero entendemos que, como bien ha dicho Javi, el Málaga ahora tendrá que peinar el mercado, bien con futbolistas libres o bien con futbolistas donde deposites un dinero por ellos. Claro, yo me he puesto a intentar realizar un ejercicio de mercado dentro de lo que yo considero que a lo mejor va a atacar el Málaga, es decir, primera federación, posibilidad de mirar también en filiales como estamos viendo que está haciendo en este mercado, con el caso de Adrián Niño, incluso también Carlos Dotor que llega desde el Celta y anteriormente estaba en el filial del Real Madrid.
Pero bueno, oye, que luego está la posibilidad de que te llegue un jugador como llegó en su momento Nelson Monte, que llegaba desde Portugal, también desde Ucrania, que no lo teníamos visto y a lo mejor pues en ese aspecto sí que lo conoce Loren Juarros y es su apuesta personal. Claro, uno se puede meter en Transfer Market a mirar los jugadores que ahora mismo están libres. Yo os voy a lanzar algún que otro nombre, pero bueno, estos no sé yo hasta qué punto serían o no viables. Yo os voy a lanzar varios nombres de los que ahora mismo están libres, que son en este caso españoles, como es el caso de siendo centrales, ¿vale? Jorge Meré, que tiene experiencia en la segunda división española y también en primera división, jugador que pasó por el Sporting y por el Cádiz. La cosa es que en la temporada 24-25 no hay datos sobre él, no sé si es que estuvo lesionado o qué, pero Jorge Meré lleva un año sin competir. Luego está Diego González, que en su momento pasó por el Málaga Club de Fútbol también, pero que este también ha tenido problemas, incluso va a hacer un reportaje contando todo lo que él ha tenido que pasar y lleva mucho tiempo también lejos de lo que es la competitividad, de la competición. Y luego un nombre que os quería poner encima de la mesa, que este me parece imposible, más que nada porque con la edad que llegaría, no sé, creo que generaría mucha controversia, pero bueno, demostró nivel hace varias temporadas en primera, que es el caso de Raúl Albiol. El tema está en que Raúl Albiol tiene ya 39 años. No sé si alguno de estos que os he dicho os engatusaría o no. Si no os engatusa ninguno, os puedo lanzar algún nombre más, que esto sí que los he apuntado por aquí y podéis ya entrar al debate. Pero de los que os he dicho, ¿alguno lo veríais bien? Yo no porque el Málaga tiene precisamente lo que estamos viendo, ¿no? Esa opción de poder pagar ahora por un jugador. O sea, al final ingresas por Nelson Monte, yo creo que tienes que ir a por un escalón más. Has mencionado, por ejemplo, Meré, un jugador que a mí me gusta bastante, pero claro, es lo que tú bien dices, entre lesión, entre que no ha estado con equipo, no sabemos qué ritmo va a tener. Albiol nadie duda su calidad, pero claro, su calidad hace 10 años, no ahora. Entonces, también es otra opción que descarto. Así que yo esos nombres que has dicho... no creo que el Málaga deba de ir por ahí, sino buscar, dar un saltito, incluso un traspaso también, que existe esa opción. A mí se me ha escapado una sonrisa. 19 de julio de 2017, Málaga hoy. Meré deja plantado al Málaga. Y justo después habéis hablado de lo de Diego González. Es que fue, creo recordar que fue el sustituto de Meré cuando Meré estuvo pasando reconocimiento médico en la Rosaleda y dio las plantadas. No sé si recordáis aquel bueno, lo que ocurrió aquel año. A ver, no me llama mucho la atención, aparte de la broma, ¿no? De lo que ocurrió aquí con Meré, que no, creo que ya por eso ya nada más que debe estar descartado. Diego González, creo que sus últimas temporadas no han sido demasiado positivas. Y yo al perfil que creo que debe acudir el Málaga es al perfil Albiol. Evidentemente, Albiol está en otra categoría, ¿no? Pero se te va un central contratado, yo creo que el Málaga ya de juventud va sobrado, creo que necesitamos galones y a mí me gustaría un central así. Y aparte, el Málaga se acaba de gastar dinero en un traspaso de un delantero. No creo que vaya a utilizar ese dinero de Nelson en un central. Lo que va a hacer es buscar a alguien gratis o una cesión y yo también lo entendería. Pues mira, con esto que me pides, Ignacio, te voy a dar varios nombres, ¿vale? Uno de ellos está Venga. sonando mucho en Twitter Málaga, la gente le gusta, es Eguiluz, el jugador que esta temporada ha estado cedido en el Mirandés. Es cierto que quizá no cumple con el parámetro de... Ya sabes el de Ignacio, imposible, así que venga, pasamos a otro. No digo que... No, me gusta. No cumple con el parámetro de quizá esa edad de... Hablábamos de un jugador con más experiencia, Eguiluz creo que tiene menos de 25 años. En ese aspecto no cumple con ese parámetro. Es un jugador que no ha sido indiscutible en el Mirandés, un Mirandés que por cierto jugó con 3 centrales, este Málaga juega con 2, algo que me parece que es algo a tener en cuenta, pero bueno, es un futbolista que no sé yo si habrá interés también de equipos incluso de primera, equipos de segunda, este sería uno. Luego, otro nombre que os voy a tirar es el de Eray Schomert. Este podría llegar en calidad de cedido, pertenece al Valencia, el año pasado estuvo jugando en un Real Valladolid que no ganó ni a las chapas, y bueno, es un jugador que yo creo que no tiene cabida en el Valencia Club de Fútbol. A lo mejor se ha dado cuenta de que en primera no tiene nivel para estar, tendría que dar un pasito atrás y sería bajar a segunda división. Hablamos de un futbolista que tiene 27-28 años. Y luego yo tengo por aquí 3 futbolistas que están libres, están sin equipo, 2 de ellos con ese punto de veteranía y otro que es joven pero que en su
su equipo era líder. Hablamos de Martín Pascual, el jugador que llegaría procedente, o mejor dicho, llegaría libre, pero ha estado jugando en Primera Federación, en el Atlético de Madrid B, jugador que conoce la categoría porque estuvo en su momento en la Unión Deportiva Ibiza, jugador que estuvo en el Rayo Vallecano, tiene 25 años, no es un niño tampoco que digamos, y bueno, este sí que era líder dentro de la defensa del Atlético de Madrid B, pero no es un jugador de 28 29 años, y los dos futbolistas que sí que tienen un poquito más de edad, Sergi Gómez, jugador que estaba en el Español, que ha quedado libre, el que en su momento pasó por el Celta y también por el Sevilla, estuvo en primera el año pasado y no jugó prácticamente nada. Y luego hay un nombre que ha quedado libre, este lo he puesto por aquí, me parece imposible, pero bueno, os lo voy a lanzar. Sergio González, del Leganés, se ha quedado sin equipo y yo creo que Sergio González va a tener novias en primera división. Sí, Sergio González y Eguiluz, para mí, de esa lista que dice, serían las mejores opciones, pero evidentemente creo que los dos tienen cartel en primera. Primero, Eguiluz creo que tiene la opción de quedarse en el Athletic, creo, como quinto o cuarto central, pero... Bueno, sí, además, de hecho, si no me equivoco, hace poco salió este comunicado de que había dado positivo en dopaje, creo que fue... Ay, no me quiero mojar, creo que fue Unai Núñez. Geray. Fue Geray, vale. Geray. No me quería meter, porque no recuerdo el nombre. Fue Geray. No sé yo esto cómo se va a resolver. Y claro, entiendo que hay también el Atlético en esa filosofía de fichajes que tiene. Bueno, que a lo mejor incluye a Laporte, pero que ahora mismo estará ahí un poco viendo qué es lo que sucede. Sí, a mí el único fichaje de los que has dicho que me parecería bueno y creo que entraría dentro de los parámetros y creo que es posible es Sergio, el exfutbolista del Español. Sergio Gómez. Sí, creo que es el único que entraría. Ahora, nos has dicho uno que a mí no me gustaría, pero viendo un poco el historial, yo lo metería como posible fichaje, que es Jair Amador. Creo el del Zaragoza, ¿no? Que estaba en el Zaragoza. Sí, es un jugador que a Loren le gustaba mucho, que el año pasado ya se intentó y yo creo que es una de las posibles alternativas a que venga, a que sustituya a Loren, a Nelson Monte. No es lo que a mí me gustaría. Creo que es una opción que tendremos que tener en cuenta este mercado. A mí de los que habéis mencionado, Sergi Gómez, el que más creo que podría, sería uno de los perfiles, ¿no?, del que podría fichar el Málaga. Es cierto que un jugador que esta última temporada, estas últimas 2 temporadas, ha tenido ya menos protagonismo en el Español, sería dar un salto a segunda división, que evidentemente su calidad se notaría, pero bueno, y el único que ve así con esas características, 33 años, puede ser un futbolista que, bueno, si estamos buscando esa experiencia que deja, digamos, ¿no?, Nelson Monte, pues puede ser un futbolista propio. Respecto al resto, no creo que ninguno pueda ser de esos perfiles que comentáis, pero bueno, yo creo que no nos extrañaría que Loren Juarros tirase como vino el propio Nelson Monte, de jugadores de fuera, de ligas portuguesas, de ligas de Polonia, una cosa así, porque además en cuanto a centrales, muchas veces los jugadores que vienen de fuera suelen rendir bastante. Ya es el caso de Wellington, que ya lo hemos mencionado varias veces en este vídeo, que pasó un caso parecido. Así que yo creo que por ahí, pero bueno, sí es cierto que mercado va a tener y que posibilidades va a tener muchísimas. Yo debo de decir, ya que ustedes os habéis mojado con el nombre de los que he tirado por aquí, que evidentemente hay más, e incluso si a ustedes se os ocurre alguno, bien lo podéis dejar por la caja de comentarios o decirlo, como lo acaba de decir Ignacio, que ha tirado el nombre aquí de Jair Amador. Yo a Martín Pascual no lo vería mal, ¿eh? Es cierto que viene de Primera Federación, que tiene 25 años, pero yo lo que he podido ver de Martín Pascual este año en Primera Federación, cuando me ha tocado narrarlo, me parece un perfil interesante. De hecho... Sí, pero Salva, sí, como jugador sí que puede tener calidad, pero claro, si estamos buscando esa veteranía, ahí donde yo creo que pecaría bastante. Claro, él no tiene veteranía, pero creo que sí que te puede aportar liderazgo. Es un jugador que ha sido, pues bueno, el mayor del Atlético de Madrid B, era el jugador más veterano de ese Atlético de Madrid B. En el Málaga pasaría a ser un jovenzuelo más, porque son 25 años, pero sí que es un jugador que en la zaga se hacía notar. Otro que me gusta a mí también, que estaba en el Atlético de Madrid B, ya que con Niño hemos puesto allí el foco, Ilias Kostis, que está llegado a debutar con el primer equipo, pero dudo que lo dejen salir cedido siquiera, el futbolista griego. Pero bueno, que es un mercado complicado este de los centrales, porque además... Cuando hablamos de delanteros es mucho más sencillo, porque hablamos de, oye, mira, es que este ha marcado 14 goles, aunque sea en una categoría menor o superior. Cuando tú hablas de un central, no te puedes basar por cuántos goles ha marcado. De hecho, creo que también sería un error basarte en cuántos duelos aéreos o defensivos gana, porque el contexto puede ser muy diferente el que tenga en un equipo al que tenga en otro. Ya hemos dicho antes, por ejemplo, Eguiluz viene jugando con 3 centrales en el Club Deportivo Mirandés esta última temporada,
Cuando se marcha a otro equipo, bien sea el Málaga u otro de primera, segunda división, entiendo que a lo mejor no va a jugar en una línea de 3 y eso puede que le termine perjudicando al futbolista. Así que, oye, que va a ser una tarea complicada y tendrá que acertar ahí Loren Juarros. En su momento Nelson no lo conocíamos, se acertó de lleno, fue un jugador que cayó de pie desde el primer momento. Así que nada, a aferrarnos y a confiar en que Loren vuelva a hacer una de las suyas. Porque vosotros la opción de no fichar no la contempláis, ¿no? Si Musa fuese un jugador que en los últimos 2 años no hubiese sido propenso a lesiones, yo me sentaría a debatir contigo sobre esto, Ignacio. Pero el tema está en que, vale, puedes subir a Recio, que es cierto que este año ha sido capitán del malagueño, pero te quedas con la defensa formada por Pastor, Recio, Murillo, que encima terminó jugando de lateral derecho y no de central. Es que me parece que son muchos peros ya. A ver, ya claro, no, es que yo creo que por ahí va la cosa. El Málaga como tal, para hacer el avío, como se suele decir también, creo que tiene muchos jugadores para jugar en esa posición, ya sea Murillo, ya sea incluso Luismi, que lo vimos en este primer partido amistoso también jugando en esa posición, pero claro, yo creo que el Málaga necesita un jugador que realmente pueda entrar al nivel de la otro central en esa rotación. El caso de Musa con las lesiones, no sabemos todavía cuándo va a poder estar disponible al 100%, además es propenso a esas propias lesiones, por lo tanto puede recuperarse, pero se puede dar también esa mala fortuna, ¿no?, de que se vuelva a lesionar. Así que yo creo que lo mejor es que el Málaga tenga 3 centrales que sean centrales como tal, y ya después, pues bueno, puedes tirar de Izan Merino en una ocasión, puedes tirar de Luismi, puedes tirar de Murillo, pero yo creo que lo mejor es tener 3 jugadores fijos que den el nivel para ser titulares sin problema alguno. Y otra cosa, ya digo, momentos puntuales sí, pero de forma regular para una temporada completo no. Nos quedamos ahí callados porque no sé si Ignacio va a decir o no algo. Digo, Ignacio, no sé si No, ¿tú cómo lo ves? Soy rotundo. Claro, claro. A ver, yo ficharía, pero yo no pondría la mano en el fuego porque el Málaga se vaya a reforzar. Claro, Sobre todo, el tema está en que también hay que ver qué tipo de fichajes. Me refiero, si vas a traer un central por traer un jugador que viene de no jugar la última temporada, yo qué sé, que no pueda aportar mucho en Málaga, pues quizá esa opción de no fichar se ve incluso buena. Yo creo que el Málaga, es que lo que, como hemos comentado, tiene mucho tiempo para poder reforzarse. Loren Juarros tiene mucho tiempo para ver y para preguntar y para encontrar ese jugador. Así que yo creo que necesita ese central. Que no lo encuentra, pues bueno, tampoco creo que sea algo bueno fichar por tener un jugador más, porque sí es cierto que, bueno, podemos tener otros jugadores que puedan aportar, pero yo creo que de primeras el Málaga sí debería fichar, pero sí, no un cualquiera. Bueno, pues ahí está la opinión de Javi, la opinión de Ignacio y la de servidor. Ustedes por la cajita de comentarios podéis dejar la vuestra. Yo también he estado repasando de los equipos que descendieron el año pasado, si alguno a lo mejor podría tener cabida en el Málaga. La realidad es que ya a estas alturas, a estas fechas, los que valían de equipos descendidos, hablamos del Eldense, del Racing de Ferrol, del Tenerife, como bien dice Ignacio, ya están en este caso adjudicados, ya están por ahí colocados y ya han fichado pues por equipos de la categoría de plata precisamente. Así que nada, señores, ustedes por la cajita de comentarios, nombres que os parecerían interesantes para suplir la marcha de Nelson Monte y a su vez también ¿hasta qué punto os ha pillado desprevenidos con la guardia baja la salida de Nelson Monte, que por ahí os leemos nosotros? Y pronto estamos de vuelta con más Málaga Club de Fútbol.